30 de abril de 2023, 4:30 de la tarde. Cielos de la Amazonía colombiana, un día antes del accidente. La tarde estaba llegando a su fin. Había sido un día arduo para el capitán Hernando Murcia Morales, piloto del Cessna 206 que en este momento sobrevuela los cielos de la Amazonía colombiana. El capitán Murcia había despegado de La Chorrera, una pista ubicada en el corazón del Amazonas, y ahora volaba con destino a Araraquara, en el que sería su último vuelo del día. A bordo lo acompañaban 3 pasajeros y el vuelo transcurría con normalidad. Ese domingo, 30 de abril, el Capi Murcia, como le decían de cariño sus alumnos y compañeros aviadores, se había levantado sobre las 3 de la madrugada para iniciar con lo que sería uno de sus vuelos rutinarios sobre los llanos orientales y parte de la Amazonía. Su base de operaciones era el aeropuerto Vanguardia ubicado en Villavicencio. El Capi Murcia salió de su casa muy temprano y sobre las 6:30 de la mañana ya se encontraba en el Vanguardia preparando el avión y solicitando el abastecimiento de combustible necesario para su primer trayecto. Como es costumbre en el Vanguardia, un DC-3 también se disponía a salir con destino al oriente del país. En esta ocasión, el equipo Takeoff Simulations envía un saludo especial a Carlos Monsalvo, Carlos Arango, Nano Jiménez, Constantino Ibáñez, Juan Carlos Gil, Vielpando Games y Manuel Fernando Urbano. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Sus nombres quedan como homenaje a esta noble causa en los aviones que representan nuestra marca, porque los detalles son importantes. Así que acompáñenme en esta historia. A los pocos minutos, el Cessna 206 del capitán Murcia también se encontraba listo para salir. Con la respectiva autorización, inició su carrera de despegue. Sobre las 8:15 de la mañana, despegó con destino a San José del Guaviare y 5 pasajeros a bordo. Según el itinerario programado, el capitán Murcia arribó a San José del Guaviare y posterior voló hacia Carurú, llegando allí sobre las 10:50 de la mañana. 25 minutos más tarde, voló de regreso a San José sin carga ni pasajeros. Con poco tiempo para descansar, continuó su itinerario y despegó nuevamente sobre la 1 de la tarde con destino a La Chorrera y 5 pasajeros a bordo, siendo este el vuelo más largo del trayecto con 241 millas náuticas de distancia y una duración de unas 2 horas y 35 minutos aproximadamente. Finalmente despegó de La Chorrera con destino a Araraquara. Como pueden ver, el capitán Murcia había tenido un día muy ajetreado. Ya estaba a la vista la pista de Araraquara e iniciaba el procedimiento de autoanuncios. Un procedimiento estándar que se hace en los aeródromos no controlados. Araraquara autoanuncios. A todas las estaciones. Cessna 206, Hotel Kilo 2803, 10 millas náuticas al sur, descendiendo a través de 5.500 pies para aterrizar. Finalmente, el Cessna 206 aterrizó sobre las 5:05 de la tarde en el aeródromo de la Araraquara, y el capitán Murcia se disponía a descansar y pasar la noche allí. Primero de mayo de 2023, día de la tragedia, 5:30 de la mañana, 2 horas 20 minutos antes del accidente. El sonido de la selva y la naturaleza envolvían el ambiente. El capitán Murcia se preparaba para un día más de trabajo. Se alistó y procedió al avión para realizar la preparación respectiva del vuelo. Al mismo tiempo, Magdalena Mucutuy Valencia, junto con sus 4 hijos, Leslie de 13 años, Solegni de 9 años, Noriel de 4 años y la bebé Christine de 11 meses, se alistaban para viajar.
Un último pasajero, Hernán Mendoza, director de la Fundación de Profesionales Indígenas Yetara, también los acompañaría. 6:42 de la mañana. Despegue. 1 hora 8 minutos antes del accidente. Sin mayores contratiempos, todos se preparaban para abordar el Cessna 206, registrado como Hotel Kilo 2803. El capitán Murcia habló con sus pasajeros y les dio la bienvenida. También realizó un pequeño briefing y les explicó en especial a los niños sobre el avión y cómo funcionaba. Los niños escuchaban atentos, fascinados por todo lo que aprendían. Sin más, llegó el momento de iniciar motores. Y el Capi Murcia realizó el procedimiento respectivo para la salida. Araraquara autoanuncio. A todas las estaciones. Hotel Kilo 2803, Cessna 206, ingresando pista 29 para despegar. Ascenso 8500 pies, saliendo hacia el norte, Araraquara. Con todo en orden, se alineó en la pista de aquel remoto lugar en medio de la selva e inició la carrera de despegue. El Hotel Kilo 2803 despegó de Araraquara con destino a San José del Guaviare sobre las 6:42 de la mañana y 7 personas a bordo. El capitán Murcia, de 55 años, es un piloto experimentado con alrededor de 30 años en la aviación. Durante su carrera como piloto ha volado Cessna 172, Cessna 182, Piper 34, Cessna 206 y DC-3. El Hotel Kilo 2803 a la fecha cumple 30 años y 4 meses en servicio. Es un Cessna 206 Station Air 2 con capacidad para 6 pasajeros. Está configurado con una bodega de carga bajo el fuselaje. Cuenta con un motor Continental modelo India Oscar 520 Foxtrot. Este motor es ampliamente reconocido por ser confiable y de alto rendimiento. Destaca por su potencia, eficiencia y durabilidad, siendo altamente valorado en la industria aeronáutica. El vuelo se realiza en Victor Mike Charlie, condiciones meteorológicas visuales. La idea sería volar en línea recta y recorrer una distancia de 190 millas náuticas hasta su destino, lo que serían alrededor de 1 hora 53 minutos de vuelo aproximadamente. En la sección de pasajeros, los niños Mucutuy, llenos de curiosidad y emoción, contemplaban la maravillosa experiencia de montar en un avión. Su asombro era inevitable al ver cómo poco a poco todo se iba volviendo más pequeñito y podían darse cuenta de la inmensidad de la selva que los rodeaba. 7:17 de la mañana. Fallo de motor. 33 minutos antes del accidente. El capitán Murcia estaba acostumbrado a volar en situaciones desafiantes, pero aquel día el destino le preparaba una prueba mucho más difícil. Sobre las 7:15 de la mañana, había nivelado su Cessna 206 a 8500 pies y este sería su nivel final de crucero. Hasta el momento habían pasado 35 minutos desde que habían despegado y habían recorrido unas 46 millas náuticas. El capitán Murcia contactó con el controlador de Villavicencio Información y le notificó la posición actual. Villavicencio Información, Hotel Kilo 2803. Hotel Kilo 2803, Villavicencio Información, buenos días, prosiga. Villavicencio Información, este es el Hotel Kilo 2803, Cessna 206, procediendo en la ruta Araraquara-San José del Guaviare, 6 personas a bordo. Al momento estoy a 140 millas náuticas de San José en condiciones visuales. El
controlador recibió la información y realizó las gestiones correspondientes. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que 2 minutos después, sobre las 7:17 de la mañana, un serio problema se presentó a bordo. Mayday, 2803, Mayday. Tengo el motor en mínima. Voy a buscar un campo. El motor del Cessna 206 había fallado. El capitán Murcia y sus pasajeros se encontraban en medio de la nada, rodeados por una selva espesa. El aeropuerto conocido más cercano es Araraquara, de donde habían salido, pero sin motor, y a la altura en la que se encuentran, el avión no lograría planear más de 5 o 6 millas náuticas con el peso que lleva. Como bien lo dijo el capitán, debía buscar un campo para realizar un aterrizaje forzoso. Para el capitán Murcia, un aviador de la vieja guardia con una formación íntegra y pasión increíble por su profesión, lo que le estaba sucediendo le ponía el corazón a mil. Y aunque en 2017 logró sortear con éxito una emergencia similar y salir con vida de aquel accidente, muchas gracias a los integrantes de la Fuerza Aérea por recogernos y traernos aquí a Puerto Venida. Muchas gracias, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. la presión con la que contaba en este vuelo era mucho mayor. Llevaba 4 hermanitos a bordo, prácticamente una familia entera. El motor que había fallado dejaba al pequeño avión indefenso en la inmensidad de la selva. El capitán Murcia tuvo que analizar con desespero el mejor lugar para aterrizar. Al mismo tiempo, el controlador del sector Sierra Eco de Villavicencio acusó recibo de la emergencia e indicó al piloto sobre la ubicación de pistas cercanas, entre ellas la pista de Miraflores a 65 millas náuticas a la derecha de la trayectoria de vuelo. La asesoría es vital para lograr obtener resultados positivos, así que intentó comunicarse varias veces con el capitán Murcia, incluso mediante el puente a través de otro piloto que volaba cerca, pero el capitán Murcia no volvió a contestar. En la cabina del Cessna el pánico era evidente. El capitán intentaba una y otra vez encender el motor. El Cessna descendía rápidamente y la selva estaba cada vez más cerca. Y es que las pistas conocidas estaban demasiado lejos. Lo más cerca que había era un campo de aterrizaje no preparado a unas 10 millas náuticas al oeste, siendo la mejor opción para evitar arborizar o amerizar en algún río, pero probablemente no alcanzaría a llegar. Y aunque el accidente parecía inevitable, una nueva oportunidad se presentó. El capitán Murcia no se quería dar por vencido, y después de 15 largos y angustiantes minutos, logró encender el motor nuevamente. La sensación de tranquilidad para los 3 adultos a bordo regresaba un poco. Villavicencio, información. Este es el Hotel Kilo 2803. El motor volvió a coger potencia. Estoy a 120 millas náuticas de San José, en ascenso para 8500. 2803, 6 personas a bordo y autonomía para 3 horas. Aunque los nervios aún estaban presentes, el hecho de que el motor funcionara de nuevo generaba una tranquilidad inmensa. El capitán Murcia intentaba ganar altura nuevamente y aprovechaba para analizar la situación. Los aeropuertos más cercanos eran Miraflores a 60 millas náuticas, Araraquara a 63 millas náuticas, Calamar a 90 millas náuticas. Literalmente, estaban en medio de la nada, por lo que la decisión que tomó fue la de continuar con rumbo norte, de acuerdo a su plan de vuelo previsto,
confiando en que el motor no volviera a fallar. Ese vuelo se había convertido en una pesadilla. Y para el pasajero adicional y la familia Mucutui, en especial los niños que no entendían muy bien lo que estaba sucediendo, la preocupación, el estrés, el miedo y la confusión seguían presentes. Pero algo andaba mal. El capitán Murcia sentía que su avión no estaba bien y decidió no esforzarlo más y nivelarse a 5.500 pies. Villavicencio, información, Hotel Kilo 2803. Al momento me encuentro a 109 millas náuticas de San José en condiciones visuales. Solicito mantener 5.500 pies. Recibido, Hotel Kilo 2803, mantenga 5.500 pies, notifique lateral Miraflores. 7:43 de la mañana. La inmensa selva. 7 minutos antes del accidente. El Hotel Kilo 2803, que ahora volaba a 5.500 pies, presentaba algún tipo de problema en el motor. El capitán Murcia lo sabía y presentía que esta pesadilla estaba por empeorar nuevamente. Así que tal vez pensaba en cuáles serían las mejores opciones para garantizar su supervivencia y la de sus pasajeros, cuando de repente un temblor inusual volvió a recorrer la aeronave. Mayday, 2803, el motor me volvió a fallar, voy a buscar un río, aquí tengo un río a la derecha. 2803, recibido, notifique posición. 103 millas náuticas de San José, voy a cotizar. El motor volvió a fallar, esta vez con mayor contundencia. El corazón de los pasajeros se aceleró al sentir la brusquedad del descenso y el sonido del motor intentando mantenerse en funcionamiento. El capitán Murcia, con la determinación propia de su profesión, volvió a intentar reiniciar el motor, pero esta vez el resultado fue distinto. El silencio inundó la cabina mientras todos se aferraban a sus asientos, conscientes de que el destino había sido decidido por una combinación de mala suerte y circunstancias desfavorables. La selva estaba cada vez más cerca, y aunque el capitán Murcia intentaba descender lo más lento posible, el avión pronto empezó a adentrarse en el manto verde de la espesa selva. Los pasajeros sabían que sus vidas estaban en peligro inminente y que no había nada que pudieran hacer. Lamentablemente, el capitán Murcia no alcanzó a llegar al río. Sobre las 7:50 de la mañana del 1 de mayo de 2023, el Hotel Kilo 2803, con 7 almas a bordo, se estrelló en medio de la selva del Yarí, siendo el comienzo de una pesadilla de 40 días y 40 noches. Durante el impacto, el capitán Murcia, el pasajero Hernán Mendoza y Magdalena Mucutui sufrieron lesiones mortales. Los 3 niños y el bebé de 11 meses sorprendentemente sobrevivieron al impacto, pero era el comienzo de una pesadilla horrible, empezando con buscar la manera de salir del avión y darse cuenta que su mamá lamentablemente ya no estaba con ellos. Las operaciones de búsqueda y rescate iniciaron de inmediato, pero en medio de la espesa selva, encontrar el lugar del accidente sería muy difícil. Los niños, liderados por la hermanita mayor de 13 años, se quedaron al lado de la aeronave esperando ser rescatados. Su instinto de supervivencia se activó de una manera increíble y buscaron todo lo necesario entre los restos del avión
para tener cómo salir adelante. Buscaron comida, ropa, un toldillo y esperaron pacientemente al lado de su madre hasta que el primer día terminó y tuvieron que pasar la primera noche indefensos en medio de la selva. Los días fueron pasando y el equipo de rescate no podía encontrar el lugar del accidente. Al tercer día, Leslie y sus hermanitos tomaron la decisión de empezar a caminar en medio de la selva con la intención de buscar el río que habían visto desde el cielo. El equipo de rescate, tanto terrestre como aéreo, buscaba de manera incansable el avión accidentado. Así pasó una noche más, 5 noches más, 10 noches más, hasta que el 15 de mayo encontraron un biberón, lo que daba indicios de que los niños al parecer seguían con vida. El 16 de mayo, 15 días después del accidente, encontraron los restos del avión, pero los niños no estaban. La búsqueda continuó durante 24 días más, tratando de encontrar a los niños perdidos en la selva. El 9 de junio de 2023, después de 40 días, el mundo entero recibió una noticia maravillosa. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron a los 4 niños con vida, quienes, después de tantos días, presentaban un cuadro de desnutrición severo, pero se veían felices de saber que su pesadilla había terminado. Actualmente se encuentran recuperándose satisfactoriamente. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Hasta la fecha, sigue desaparecido el perrito Wilson, un pastor belga de 2 años quien rastreó e hizo posible encontrar a los niños perdidos de la selva, en lo que perdurará para siempre como la Operación Esperanza. Las causas específicas que originaron la falla de motor están siendo investigadas por la Autoridad de Aviación Colombiana, quien dará las recomendaciones respectivas para que eventos como estos no se repitan nunca más. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo fraterno a la familia Mucutuy y a la familia del Capitán Murcia. También saluda especialmente a Leslie Mucutuy, una niña que, con esta historia, demuestra lo valiente que debió ser durante tantos días protegiendo a sus hermanos perdidos en la selva. Mira, muchas gracias, que Dios lo acompañe, que Dios los bendiga. Finalmente, el equipo Takeoff Simulations agradece la participación especial de Alejandro Toro, colombiano. Él es piloto comercial. Alejandro recreó la voz del Capitán Murcia. Y Jeffrey Ferrer, colombiano. Él es agente de servicio al pasajero. Recreó la voz del controlador aéreo. Muchas gracias por dejar su granito de arena en esta misión. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.